Saludos y muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de opinión y de análisis de nombre El Escenario. Es jueves, son las 10 y es tiempo de tertulias, tiempo de opinión. Abrimos nuestra mesa de redacción para llevarla hasta todos sus hogares con todos los temas de actualidad que les importan a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, es un placer como siempre hacerlo de la mano de los grandes protagonistas de la actualidad alicantina. Por aquí pasan y comentamos todos los temas importantes, todos los temas de interés. Lo hacemos desde el análisis, lo hacemos desde la libertad, desde las opiniones de todos los compañeros de los medios de comunicación, que son muchos, ya les conocen porque este programa ya cumplió hace poco un año, y desde las opiniones variadas construimos la actualidad de Alicante. Y sobre todo también nos paramos todos los jueves con los grandes actores y protagonistas de la actualidad. De vez en cuando también hacemos algún programa monográfico como el de hoy. Lo merece, porque vamos a hablar de una de las instituciones más importantes de la provincia de Alicante, la Diputación de Alicante. Vamos a hablar, por tanto, de muchas cosas. Vamos a hablar de financiación, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de municipios, vamos a hablar de infraestructuras. Todo lo que lleva un organismo tan importante como la Diputación de Alicante, con ese poder que tiene también de reivindicación que en este momento lo necesita la provincia de Alicante. Y nosotros agradecemos que esté con nosotros su cabeza visible, su presidente y máximo responsable, también alcalde de Benidorm, el señor Toni Pérez, que hoy se sube con nosotros al escenario y nos acompaña en estos 50 minutos de actualidad. Toni Pérez, presidente, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Tomás, bien hallados, un placer estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este tiempo de análisis, en una semana realmente dura para todos los valencianos, para todos los alicantinos, en especial para el pueblo de Villajoyosa, con el terrible accidente, incendio que vivimos el lunes pasado con el fallecimiento de 3 personas, incluido un niño menor de 5 años, un suceso terrible que ha marcado, presidente, toda la semana. Sin duda, y cuando hay víctimas mortales es lo irreparable, ¿no? Queda, desde luego, puesto en valor la eficacia, la eficiencia, la rapidez, diligencia de los bomberos, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad intervinientes, pero al final hay vidas humanas perdidas y eso, bueno, genera la consternación. Una semana muy dura. Esperemos que no se repita estos hechos. Eso esperemos. Muy dura, y desde aquí, por supuesto, nuestro abrazo a toda la familia, al pueblo de Villajoyosa, y nuestro reconocimiento siempre, diario, a las fuerzas de seguridad y en este caso también a los bomberos. Y en este tiempo de análisis, Toni, nos acompañan siempre periodistas, creo que les conoce a todos, pero se los presento y se los presento también a la audiencia. Nos acompañan en este tiempo y en esta noche, hoy en esta mesa de redacción, José Vicente Pérez Pardo, es habitual comentarista de este programa, del escenario, y le pueden leer en las páginas digitales de todo Alicante. José Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Preparados para debatir de todos los temas de actualidad que genera la Diputación, que son muchos? Es que sí, pues la provincia es tan grande y tan variada y tenemos la Diputación que lo abarca todo, pues hay mucho que tratar. Muchos de ellos lo hablamos aquí, hablamos continuamente cada jueves en el escenario, tenemos la posibilidad de escuchar las opiniones de primera mano, proyectos también para este 2024 de la mano de su presidente. Pero bueno, son temas todos recurrentes lo que vamos a traer hoy al escenario. Claro, porque la Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos, es decir, lo que afecta a todos los habitantes de Alicante y la conexión, no solo, por ejemplo, aquí en Alicante, la comarca, lo que es la conexión de San Juan, Muchamiel y demás, pues también buena parte tiene la Diputación de esas obras que hace. Hoy debuta en el escenario, siempre nos gusta meter alguna cara nueva, en este caso también una buena compañera y una gran amiga, como es Almudena Agulló, a quien podemos leer en las páginas de La Razón. Almudena, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Buenas noches, pues un placer estar aquí con todos vosotros, encantada de compartir mesa con Tomás, con el presidente, Miquel y con José Vicente. ¿Preparada también para diseccionar toda la actualidad? Preparada. Y también es habitual contertulio de esta mesa de redacción, de este escenario, Miquel González, es el director de Alicante Plaza, del diario digital alicantino. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenas noches. Buenas noches, como siempre un placer estar aquí y compartir mesa con vosotros. Como comentábamos con tus compañeros de mesa, la Diputación la abarca casi todo. Muchos de los temas de los cuales hemos opinado muchas veces y muchas noches aquí, tú y otros compañeros, van a estar sobre la mesa hoy. Claro que sí, y ansioso también por hacerle alguna pregunta que otra al señor Pérez y que nos responda y nos saque de dudas.
Muy bien, un periodista ansioso, presidente. Eso es bueno. Eso es bueno, ¿no? Eso hace una sociedad más libre. Bueno, muy bien. Empezamos, presidente y alcalde de Benidorm, una ciudad de las más importantes, por supuesto, de España y en especial de la Comunidad Valenciana. Cuando uno es cargo político, a veces con otros compañeros que han pasado por aquí, dicen todos los cargos son importantes, presidente de Diputación, por supuesto, pero en el corazón está la alcaldía de Benidorm, el ser alcalde de tu ciudad. Sí, yo creo que para cualquier alcalde o alcaldesa siempre dirá lo mismo, ¿no? Ser alcalde de tu pueblo creo que es lo máximo a lo que puede aspirar alguien con vocación de servicio público y sobre todo si tiene esa convicción municipalista, que por cierto por elevación supone también la presidencia de la Diputación, o ser simplemente un diputado provincial, ¿no? Yo creo que está al servicio de tu tierra, de lo más cercano. La Diputación es un ayuntamiento de ayuntamientos, es municipalismo también en estado puro y no entiendo la política en otras alturas, digamos, de responsabilidad, pero el municipalismo creo que es el gran atractivo, al menos de mi vida como servidor público, que así lo interpreto. Tiene que conciliar usted ahora dos responsabilidades muy grandes. ¿Cómo lo lleva en estos primeros meses de mandato? Bueno, mi juicio es que lo llevo bastante bien, ¿no? Es verdad que hay una agenda que es intensísima, pero tenemos que señalar también que, bueno, que yo creo que la política tiene mucho que ver con los equipos, y tanto en el Ayuntamiento de Benidorm como en la Diputación Provincial, es verdad que gozamos de mayoría absoluta en cuanto a la cuestión de la aritmética a la hora de los proyectos y de la aprobación, y luego que tenemos, al menos yo, formo parte de dos grandísimos equipos, el de Gobierno de Benidorm y el de Gobierno de la Diputación. Y luego ya está la agenda que evidentemente supone sacrificios fundamentalmente personales, pero bueno, Benidorm es una ciudad tan intensa en su agenda que yo lo noto poco, lo de la intensidad de la agenda provincial. Primeros meses de mandato, ¿cuál sería su análisis, su balance de estos primeros meses? Bueno, lo marqué en cierta manera y creo que estamos cumpliendo, ¿no? En primer lugar, continuidad con lo hecho, porque creo que venimos de unas corporaciones provinciales que han hecho las cosas francamente bien. En cuanto a lo que es impulso de la actividad en la provincia y también en lo que toca y comporta la reivindicación de aquellos que creemos necesario para nuestra tierra, ¿no? Y en esa línea también dando continuidad a grandes proyectos que tienen mucho que ver con la acción directa de la Diputación y sin dejar de lado nada de lo que en realidad nos ocupa, ¿no? Que es la atención a los municipios y estar a su lado en las duras y en las maduras siempre. Es política de proximidad al ciudadano, de acercar la Diputación también al ciudadano, y aunque a veces, y se lo he escuchado también en esos meses, se tropieza con la burocracia, ¿no? Con lo difícil que a veces la ley pone, ¿no? Sí, que debe estar al servicio de los ciudadanos y a veces parece que no. Lo difícil que los políticos lo hacemos para los propios políticos, ¿no? Y hablaba de los diferentes estratos o capas de la propia administración, ¿no? Y a veces hay leyes, hay una parte de legislación que nos complica el día a día. Es verdad que esos son, en muchas ocasiones, ¿no? Cordones que se ha impuesto la propia sociedad para evitar una mala política, pero yo creo que ha perjudicado a los buenos políticos, que afortunadamente son la mayoría en este país, ¿no? Es como si al final no salimos a la calle porque en la calle te pueden pasar cosas. Es que la vida no espera, ¿no? Y tenemos que actuar y activar muchas medidas. Y es verdad que hay unas circunstancias, a horas de ahora, por ejemplo, ningún ayuntamiento de España, con todo lo que creo que hemos demostrado de buena política, con cualquier signo político, por ejemplo en el periodo de pandemia, pues a horas de ahora no tenemos unas reglas claras de gasto, de techo de gasto, de demanda, de remanentes, de deuda. Bueno, hay un gobierno en España y un Congreso de los Diputados que tiene que regular estas circunstancias y la política nacional pues no te clarifica cuál va a ser tu marco para un ejercicio que es muy importante en el 24. Políticos que hacemos a veces normas desconociendo que a la hora de aplicarlas también somos políticos, somos honestos, tenemos ganas de trabajar por nuestros pueblos y a veces esto se interrumpe de una manera bueno, que llega al desespero. Los compañeros periodistas conocen bien la Diputación, han trabajado en distintas épocas. Es verdad que esa burocracia, ese mundo administrativo a varias velocidades a veces pues, entorpece incluso la labor de los propios políticos. Sí, es muy complicado, de tantas capas de administración, desde la municipal hasta nacional, que decía él, a veces la Diputación lo sabe muy bien, el tema de las competencias de carreteras, o sea, qué carretera corresponde municipal, cuándo es comarcal, cuándo es de carácter autonómico. Entonces, eso divide mucho, pero ¿cómo se puede solventar esas dificultades? Bueno, yo creo que hay que hacer marcos legislativos
basándose en la honestidad, ¿no? Y creo que ahora tenemos marcos restrictivos, es verdad que por unos hechos, y seguramente estableciendo demasiados filtros a ciertas cuestiones. Hablemos de la contratación. Es decir, un contrato menor está tasado por la ley en una cuantía cierta. Pues no tiene en cuenta ni siquiera la inflación que hemos vivido en los últimos 24 meses. Y ustedes y nosotros, como ciudadanos, sabemos que se ha incrementado el precio, por ejemplo, de la luz o del gasóleo de manera descomunal. Bueno, ¿sabe la ciudadanía que el gasóleo y la luz de, por ejemplo, los colegios públicos son por cuenta del ayuntamiento y que solo el incremento de la inflación de estos costes, si te pillan con un concurso a medias, a lo mejor tienes que dejar de atender esa necesidad? No vaya a ser que alguien diga que te has superado y no has modificado un contrato y te genere un problema a saber de qué índole. Yo creo que tenemos que tener otra agilidad, porque luego llega el frío y hay un colegio que no tiene calefacción. Pero es que tú no tienes capacidad ahora ni siquiera de comprar calefactores eléctricos si suponen más de 3.000 euros sin la necesidad de pedir no sé cuántos presupuestos. Oiga, hay unas demandas y esto no puede estar permanentemente interrumpido por si a alguien se le ocurre hacer algo mal. Vamos a confiar en que todo lo queremos hacer para bien y luego investiguese, fiscalícese, critíquese por la parte que corresponda, que por cierto es otro estamento de la Administración que tiene que funcionar también de manera ágil y no vernos eternizados en cuestiones donde la honestidad y la honradez no ha sido puesto a prueba, sino la necesidad, por ejemplo, de atender un alumbrado público de un cole. Bueno, has hablado del tema legislativo. Uno de los grandes proyectos de la Diputación, creo que de este mandato, va a ser el Centro de Congresos de Alicante, que también ha sufrido esos rigores, ¿no?, de la ley de contratación, recursos que han retrasado. No sé si podría decirme alguna fecha de cuándo podría estar resuelto ese concurso y cuándo podrían comenzar las obras de ese proyecto. Estamos inmersos en dos grandes proyectos. Es verdad que están llevando un momento temporal distinto, tanto el de Alicante como el de Elche. Yo el otro día en la presentación y en la firma del protocolo del Palacio de Congresos de Elche ya aventuré que es posible que en algún momento incluso puedan ir de nuevo parejos, ¿no? Y todo eso por esas circunstancias, ¿no? De repente un proyecto que se ve inmerso en una serie de circunstancias. Bendito sea alguno de los problemas, porque el hecho de que haya más de 130 estudios de arquitectura, de ingeniería, gabinetes que se presenten a un proyecto, habla muy bien. Estamos orientando una gran obra, una gran infraestructura para Alicante y para toda la provincia, y eso ha generado muchísimo atractivo. Pero luego hay una serie de cuestiones que ralentizan sine die en ocasiones todos estos procesos y al final penalizan un proceso que tiene que hacerse con la máxima transparencia, pero partiendo también de la honestidad. Yo espero que antes de que finalice el mes de abril tengamos muy buenas noticias respecto al Palacio de Congresos de Alicante y seguramente para esas alturas habremos iniciado también un proceso ya con el de Elche, con lo cual a lo mejor adquieren una velocidad de crucero ambos paralela. Ojalá. Almudena. Al hilo del Palacio de Congresos, que creo que ha sido la resolución de un recurso, lo que ha ralentizado el que se elija el proyecto y demás, o lo que habéis comentado antes de la lentitud a la hora de, por ejemplo, resolver un contrato para unas estufas, un cole, ¿cómo se le puede explicar al ciudadano? Porque nadie entiende, o sea, yo creo que hay una barrera. Luego nos quejamos de que por qué esto va tan lento, pero no entienden que a su vez los propios políticos tienen ahí, están muy condicionados. Bueno, yo creo que hay legislación que obedece a determinados momentos, ¿no? Y quizá a veces establecemos una serie de líneas que están muy alejadas de la capacidad y de la agilidad que tiene que tener. Una administración tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente, pero sobre todo eficaz. Y la eficacia solo se consigue con agilidad. Y hay ciertas cuestiones que entre el debate competencial, que decía José, y la realidad luego económica, bueno, pues pónganse muchos filtros, tanto antes como el durante y el después, pero para hacer adquisiciones de 20.000 euros con los precios que hay hoy en la economía española es que parece ridículo. Si de repente a un municipio, por el motivo que fuere, se le rompen los 3 vehículos que tiene para el servicio esencial, bueno, pues la cuantía del vehículo no puede hacer que esté como 8 meses sin poder reponerlo. Hablo de municipalismo, de la realidad que estoy seguro que tiene cualquier municipio de la provincia de Alicante. Y eso no quiere decir que no haya filtros y que no haya todos los rigores que tiene que imponerse en la contratación. Pero es cierto, es que un colegio puede consumir al precio que hay hoy del gasóleo perfectamente más de 20.000 euros al año en gasóleo para la cocina, para lo que es la alimentación y para lo que es la calefacción. Eso no tienes capacidad de emergencia, una rotura, bueno, no hay una
un arreglo para ese. Pongo ese ejemplo porque creo que es muy gráfico para que todo el mundo lo entienda. Es muy gráfico y eso es lo que luego los padres no entienden. Es que no lo entiende, es que no lo entendemos nadie. Es que no lo entendemos Luego nadie. sale Es el que, titular oiga, en el periódico o en la claro, radio y al final vamos a recoger firmas para que nos pongan la... Es que si se ha estropeado la caldera y la caldera vale 23.000 euros, tengo que irme a un concurso público que tiene unos plazos, una aprobación, una presentación de ofertas. Mire usted, es que hace frío y a lo mejor solo hace frío en estos 10 días. Porque vivimos una zona donde a lo mejor el frío nos acompaña una quincena. Y cuando te llega la caldera encima, parece que no lo hayas hecho bien porque ya estamos en calor y ya lo que tenías que haber comprado es un aire acondicionado. Pues mire usted, es que no somos ágiles. Y hay cosas en las que hay que mostrar cierta agilidad. Hablamos de las grandes, o algunas de las grandes reivindicaciones de nuestra provincia. Hablamos vamos a hablar de infraestructuras, vamos a hablar de agua, por supuesto, y vamos a hablar también de financiación, pero empezamos por infraestructuras. Presidente de la Diputación, Toni Pérez, ¿cuál sería la que usted firmaría? ¿Qué diría? Me iría de mi presidencia satisfecho si hemos conseguido esta infraestructura. Pues mire, hay muchas. Desgraciadamente en la provincia de Alicante debemos hablar de muchas. Pero por la experiencia personal y en la responsabilidad pública, yo firmaba ya un blindaje para el trasvase Tajo-Segura, con los hectómetros que teníamos hace 10 años garantizados, sine die, ¿no? Para siempre. Y lo digo con total conocimiento de causa. Creo que vengo de un municipio y además estamos en una tierra, en una provincia donde hemos gestionado el agua como pocos. Hemos hecho de la necesidad virtud. Esto solo tiene una solución, que es la inversión. Y afortunadamente tenemos una gran inversión que tiene décadas a sus espaldas, que ha funcionado muy bien, que se llama trasvase Tajo-Segura. Y que hay que entender que al final no hay que recurrir a experimentos si tú has hecho los deberes en tiempo y forma. De verdad, porque en el agua al final aquí hay dos componentes fundamentales para la vida en el siglo XXI, como desgraciadamente lo era en el XX o en el XIX. Pedro María Osberdín, que es el abuelo de un historiador valenciano en Benidorm, su abuelo, en 1890, ya hablaba del trasvase del Ebro. Claro, es que no podemos estar in secula seculorum hablando de lo mismo. Es que hay que llevar el agua de donde hay en suficiencia y de forma sobrante a donde haga falta. Pero para eso hay que canalizar. Y si tienes la canalización, es absurdo no estar dándole el máximo rendimiento. Porque en el tema del agua podemos encontrarnos con la horma de nuestro zapato. Se habla mucho de la sostenibilidad, pero yo lo que creo es que cualquiera no pretenderá, por ejemplo, que el desierto o la desertificación entre en Europa precisamente por provincias como la de Alicante, ¿no? Por lo tanto, no solo basta con la cercanía, somos la despensa de España, de Europa, etcétera. Hay infraestructuras que ya han tenido la inversión necesaria, que solo requieren de mantenimiento y de darle sentido. Y el sentido del Tajo-Segura es tener agua. Lo que sí que parece mentira a estas alturas de siglo y de la película, ¿no?, es que todavía estemos los alicantinos teniendo que reivindicar esta infraestructura, ¿no?, el trasvase Tajo-Segura, y probablemente ahora el 24 más que nunca. Pues sí, porque es verdad que más allá de lo que es obligación de adaptarnos a un cambio climático, que evidentemente nadie puede asegurar este momento, si es cíclico y durará mucho o poco, pero que estamos dando un cambio es una evidencia. La Tierra no es plana y estamos en un cambio climático, y esto, con respecto a lo que son las infraestructuras de agua, solo se solucionan con inversión. Y por lo tanto lo que hay es que estar preparados para cuando tienes esta dificultad poder atender. Y recientemente ha sido noticia territorios que en su momento mostraron insolidaridad, que ahora serían capaces de acudir a cualquier fórmula para tener agua. Eso a nosotros nos lo tienen que contar, porque nosotros siempre hemos sido deficitarios en agua y sabemos lo que hemos hecho. Y hay culturas a cientos de kilómetros de aquí que sin tener agua han florecido gracias a la inversión. ¿No podemos copiar ese modelo? Bueno, pues no vayamos allá. Vamos a copiar el que tenemos en algunas comarcas donde sin agua hemos sido capaces de gestionar un territorio. El agua y el territorio es en realidad la gran apuesta para frente al cambio climático, es la gran apuesta por la sostenibilidad, que no solo tiene que ser ambiental, sino también social y económica. La tierra sirve si el ser humano es capaz de cuidarla y de vivir en ella. Sin embargo, hace bastante poco el presidente Pedro Sánchez vino a nuestra tierra a reivindicar no el trasvase, precisamente, que no habló prácticamente él o no habló de él, sino la desalinización.
¿Le sorprendió esa apuesta y ese viaje rápido del presidente? No me sorprende porque creo que corresponde con una ideología que está siendo feroz y que nos está afectando mucho. Yo soy partidario de la desalinización. Es que no he oído a nadie que no defienda el trasvase Tajo Segura o el trasvase del Ebro o un gran plan hidrológico nacional en el que ya se contemplaba la desalinización. Claro que sí. Es otra parte de la inversión que complementa. Exclusivamente la desalinización, no si tienes otro recurso mucho menos pernicioso con la naturaleza, porque la desalinización te está exigiendo también consumir territorio, como hemos visto. Gran extensión de territorio. En este momento, además, una selección yo creo que errónea completamente, sin contar con nadie. Terrenos de huerta, de regadío en San Miguel, con lo cual estamos condenando también, atacando desde luego una autonomía municipal, pero condenando también un territorio que pueda dar su fruto, y luego que no hay grandes avances con respecto de todo lo que genera, por ejemplo, la Posidonia oceánica, la única solución que hay hasta este momento para todo aquello que no sirve después de la desalinización, y luego un consumo energético elevadísimo que también está condenando el precio del agua, cuando todo eso se puede evitar, oiga, con algo que ya hacían los árabes y los romanos, que es llevar el agua canalizada, por gravedad. Si es que esto tiene menos secretos de los que algunos piensan. Cuando el río se vaya a desbordar y a hacer muchísimo daño, haces un azud, desvías el agua donde haga falta, la acumulas y la utilizas para consumo de las personas. Esto está inventado hace miles de años, ¿eh? La gran batalla política de los alicantinos otra vez estuvo marcada en el 2023, pero Miquel, parece que otra vez en el 2024 va a ser uno de los grandes caballos de batalla. Sí, yo creo que ahí tenemos un poco de suerte, que es que en el centro de España está lloviendo un poco más y los embalses de cabecera tienen más capacidad, y eso yo creo que va a permitir que el agua siga llegando del trasvase. Nos vamos a salvar por ahí, no por el agua que llueve aquí, que como ha dicho Toni, los inviernos han cambiado, no ha cambiado, yo creo que ha cambiado, las estaciones han cambiado. Pero bueno, yo quería introducir otro debate, que es otra infraestructura que yo creo que es importantísima y que está relacionada con la actividad económica, por supuesto, y con el turismo, que es el tren, la conexión ferroviaria con el aeropuerto, que para mí es la gran obra que necesita en estos momentos la provincia de Alicante para articular su movilidad, el norte con el sur y el aeropuerto con las zonas turísticas. No sé, Toni, que si es optimista con la ejecución de la famosa variante de Torrellanos, y la ve factible. Entiendo que la ve esencial para el desarrollo, para mantener las buenas cifras del turismo. Acercar el aeropuerto, Toni, a los grandes núcleos o los núcleos importantes de población de Alicante. Sí, y a los pobladores de esta tierra al aeropuerto, ¿no? Porque siempre hablamos de la vertiente turística. Yo vengo de una ciudad muy turística y sé que hay un temor de si oriento demasiado la política turística a Benidorm, pero bueno, Benidorm sigue siendo la potencia que es un gran líder nacional e internacional. Pero siempre hay una doble circunstancia. Pongo otra vez el ejemplo de la sostenibilidad, ¿no? Si resolvemos que la tranviarización, que el transporte por ferrocarril es lo sostenible, ¿qué hacemos teniendo el quinto aeropuerto de España, un top 10 en Europa, sin tener más conexión que una carretera, si me permiten, convencional? Es que solo hay que viajar un poquito para ver que cualquier aeropuerto tiene una conexión de metro, de tren, de varios trenes, de varios metros, de varias conexiones. Por cierto, que vamos a hacerlo por ese lado, si es una cuestión de semántica, vamos a hacerlo por la sostenibilidad del planeta, ¿no? Que los miles de viajeros que llegan al aeropuerto de Alicante del Che Miguel Hernández puedan tomar una conexión ferroviaria, vertebrando la provincia y conectando, por cierto, con otra región como es Murcia, que también hay una gran utilización de nuestro propio aeropuerto, y dando continuidad a algo que ya está siendo fundamental, que es una conexión ferroviaria. Mire, ir de Alicante a Valencia en tren es una tortura, y estamos en el siglo XXI. Ir de Alicante a Barcelona en tren es tortura y media. Y sin embargo, cuando llegas, por ejemplo, a un aeropuerto como el de Barcelona, en el mismo aeropuerto tú tienes una conexión ferroviaria y de metro. Bueno, es que yo creo que... Pero esto no quiere decir que no tengan que tenerlo. Es que todos los aeropuertos de Europa que atienden a una población superior o conurbación superior de 200.000 personas tienen conexión de ferroviaria o de metro. Bueno, sí, estamos compitiendo en inferioridad. 200.000 personas tiene solo la Marina Baja.
Es que Alicante tiene 300 y pico mil habitantes, por Dios. Alicante ciudad, ¿eh? Es que debería ser un proyecto estratégico de la propia Unión Europea y financiado con fondos Next Generation. Es decir, si Europa está en un proceso de facilitar la descarbonización, donde tiene un ejemplo es en las conexiones del aeropuerto de Alicante. Es una solución país. Claro, sí, sí. Es una solución país. Y por cierto, y la variante de Torrellano, por supuesto que sí. No soy optimista, pero es que hay cosas que claman al cielo. Sí, y sería por el otro lado, el presidente Mazón y el alcalde Barcala anunciaron hace poco que empiezan a construirse ya la gran estación central del tranvía en Alicante. Eso también supone una conexión con la Marina Baja. Espera que haya, por ejemplo, tranvías express desde la estación ferroviaria de Alicante hasta Benidorm. Eso ya sería una bendición, ¿verdad? Eso también es un sueño. Pero yo creo que además hay que ver esto de manera muy desde arriba, ¿no? Ojalá, pero cuando no tenemos una conexión ferroviaria de la capital, ya no hablo de nadie más, de la capital, y yo soy de Benidorm y soy de la Marina Baja, pero reconozco dónde están los defectos que deben ser prioritarios, ¿no? Una vez conectes Alicante ciudad con el aeropuerto en línea ferroviaria, luego tardaremos lo que tengamos que tardar. Ya llegarán otras infraestructuras, todas en secuencia. Pero dentro de este proyecto nuevo, retomado, porque hay que decir que aquí lo que ha habido es una nula inversión en todo este tiempo. Hemos estado 8 años en blanco. El otro día se inauguraba y se ponía en servicio una nueva actuación que ha conectado, simplemente ha mejorado la capacidad de llegada de la estación de Luceros. Era una inversión menor dentro de unos presupuestos de la Generalitat que durante 8 años no ha dado continuidad. Pero de verdad que es que la imagen que estamos dando cuando alguien viene en el AVE, yo creo que el AVE Alicante-Madrid es uno de los más rentables que puede tener Adif y todas las operadoras, ¿no? Bueno, tener que salir de Alicante de la estación con el trolley para caminar, para coger un tranvía. Mire usted, yo creo que hay conexiones que son muy necesarias y eso tiene que estar conectado con el aeropuerto, porque al final, cuando uno llega a cualquier aeropuerto, repito, de la misma, de España, ninguno desde luego en el ranking, estamos Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca, y luego Alicante. Bueno, es que no puedes imaginar que no tenga una conexión ferroviaria con la capital, con lo cerca que además está la capital, porque nos separan muy pocos kilómetros. Al hilo de todo lo que estamos comentando, siempre me surge la misma pregunta. Alicante parece que no se lo termina de creer, que no terminamos de creernos en la ciudad y la provincia el potencial que tenemos. Ahora se va a hacer, lo llaman intermodal, en realidad es una gran estación de tram para que el tram llegue hasta Renfe. Es de, como acaba de comentar Toni Pérez, no tiene ningún sentido que tú llegues y tengas que salir para irte hasta Luceros y conectarte. Bien, obviamente que no tengamos trenes desde el aeropuerto a Alicante a Elche, Murcia y desde Alicante a diferentes comarcas no tiene sentido. Siguiente pregunta, ¿para cuándo la segunda pista del aeropuerto? Si superada la barrera de los 15 millones de pasajeros, parece que es nuestro tope y no podemos tampoco absorber más. Entonces no terminamos de creérnoslo, me pregunto. Mire, yo aquí voy a tirar de benidormería, ¿no? Y yo creo que funcionamos tan bien como provincia, tenemos tanta potencia, y es verdad, aportamos tantísimo que hay quien piensa que nosotros solos nos bastamos. Y hay grandes ciudades competidoras con nosotros en el ámbito turístico y grandes provincias tan grandes como la nuestra, competidoras en turismo, a las que por cierto superamos, pero son grandes, que tienen unas conexiones extraordinarias y excelentes, tanto en esa conectividad ferroviaria como aérea, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros sí nos lo creemos, pero es que llega un momento en el que uno tiene que pensar que hay alguien que no quiere que seas más autosuficiente, porque si no, no tiene explicación. Lo del tren con el aeropuerto, de verdad, es que basta con viajar un poco para entender que no tiene ninguna lógica. Repito, no es la conectividad que tengamos con todos y cada uno de nuestros pueblos o comarcas. Es que no tenemos una conexión ferroviaria desde el aeropuerto a ningún sitio. Y eso no tiene un pase en el siglo XXI, en una Europa que habla de sostenibilidad, que habla de intermodalidad, que habla de interoperatividad. Mire, es que no tiene un pase. Es que hace falta recursos y tienen que ponerse aquí. Tengo que hacer una mínima pausa. Cerramos este bloque de infraestructuras. Si queda algo que queráis comentar sobre infraestructuras, sobre alguna que quede en el tintero. No, las más importantes las hemos comentado. Esta última también muy importante, presidente, la segunda pista en el aeropuerto.
Si colapsamos el aeropuerto, va a llegar un momento que si no tienes una segunda pista, tendrás la afectación de perder vuelos. El otro día presentaron, estaba conexiones. también presente muchas líneas de Ryanair, se han presentado otras líneas también, es decir, es que vamos a más, claramente. Y eso, y le pido disculpas a Almudena, porque lo tenía para contestarlo. El problema es que con los números de hoy ya tienes claro que tienes que ir a esa segunda pista, porque el no ir a esa segunda pista generará la pérdida de una oportunidad. Y en el turismo actual y en la globalización actual, el día que tú no puedas disponer de horarios para que te lleguen aviones, para tener esa capacidad de recepción, esos vuelos irán a otro destino. Y por lo tanto esa competencia no la recuperarás. Y no hay que esperar a que estemos colapsados, a que no tengamos franja horaria de recepción, para iniciar el proceso que supone tener una segunda pista en el aeropuerto. Los números ya están, los pasajeros ya están en el nivel consolidados, la nueva apertura de nuevas líneas, si acaso luego, después de la pausa hablamos de ello, precisamente van en esa orientación, está consolidándose, que este es un destino como Costa Blanca, que funciona bien, que genera negocio y que genera oportunidad. Por lo tanto, esa segunda pista debería estar ya proyectándose en su fase definitiva, porque dentro de X, no teniéndola, tendremos demanda y no podremos atenderla. Pues ahora hablamos de turismo y hablamos también de esas conexiones, esas nuevas conexiones aéreas de turismo, de la Costa Blanca, de los proyectos turísticos para el 2024, muchos de ellos presentados en Fitur. Mínima pausa obligada, no se vayan. Volvemos en minuto y medio con nuestros contertulios, en el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.